Hola a todos. En esta sesión vamos a ver cómo instalar una máquina virtual Ubuntu en nuestro sistema operativo Windows. ¿Qué herramientas vamos a necesitar? Vamos a necesitar un hipervisor, ¿de acuerdo? Ahora lo repasamos. Vamos a necesitar la distribución eh, Ubuntu de Linux. Vamos a ver también otras distribuciones que nos interesará crear como máquinas virtuales aparte. eh, y vamos a ver qué programas vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Antes de nada, vamos a ver qué es un hipervisor. Vale, un hipervisor es el tipo de software que vamos a utilizar ¿para qué? Para instalar un sistema operativo por encima de nuestro sistema operativo original. Hay dos tipos de hipervisores. Está el hipervisor tipo 1, ¿de acuerdo? Que lo que es simplemente un software que está entre los sistemas operativos, un software muy ligero, que está entre los sistemas operativos y el hardware, ¿vale? Estos serían, por ejemplo, Hyper-V de Windows o VMware, la versión más comercial. Eh, ¿Qué ventajas tiene? Bueno, que los sistemas operativos pasan, o sea, se comunican solamente entre el hipervisor y el hardware. Eh, Son los que se utilizan en producción, ¿de acuerdo? Un hipervisor tipo 2 lo que hace es que es ese tipo de este programa que está encima del sistema operativo que nosotros ya tenemos instalados y encima de él instala los otros sistemas operativos. Es decir, hay dos pasos. Estos son, por ejemplo, VirtualBox, VMware y VMware Player, ¿de acuerdo? Que son los más conocidos. Estos obviamente tienen menos rendimiento y son más utilizados para hacer pruebas, ¿vale? Para hacer testeos de distribuciones o, bueno, por ejemplo, cuando no le vamos a dar un uso de producción, ¿vale? Este sería el sistema convencional que vamos a usar nosotros. Tenemos nuestro hardware aquí abajo, tenemos nuestro sistema operativo Windows instalado, tenemos nuestras aplicaciones normales de Windows y tenemos ya encima VirtualBox o VMware Player y dentro de eso, de este VirtualBox o VMware Player es donde creamos una máquina virtual con su propio sistema operativo. Vale, entonces, hablando de estos sistemas operativos, perdón, de estos hipervisores tipo 2, tenemos el más famosillo, que sería VirtualBox, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, nos vamos a la página de VirtualBox y simplemente descargamos, ¿vale? No voy a realizar descarga de ninguno del software que vamos a utilizar, bueno, para ahorrar simplemente tiempo, ¿de acuerdo? Em, de- eh, Descargaríamos VirtualBox, lo instalaríamos, es un programa muy sencillo de instalar, no tiene ninguna complicación. Y también tenemos la opción de utilizar VMware Player, que da un poquito más de rendimiento, aunque tiene unas opciones un poco más limitadas que VirtualBox. Esto ya es un poco a gusto de cada uno. Yo me he acostumbrado a utilizar VMware Player, pero lo que es la configuración de las máquinas virtuales es prácticamente igual, tanto en VMware Player como en VirtualBox, casi como en Hyper-V, que lo veremos al final, para ver un servidor, un montaje de servidor como sería algo muy parecido a producción. Entonces igual, buscaríamos simplemente VMware Player y lo descargaríamos, ¿vale? La instalación es igual de sencilla. En VirtualBox creo que no se necesita reiniciar, pero en VMware Player sí. Por lo cual, pues no lo voy a instalar en esta sesión porque tendría que estar reiniciando y editando el vídeo posteriormente, ¿vale? ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar las ISOs de los sistemas operativos que vamos a probar. Em, Voy a hacer este vídeo con la instalación de Ubuntu, ¿de acuerdo? Ubuntu Desktop, ¿vale? Recomendación, utilizar la versión Long Term Service o Support, ¿vale? Que sería la 2204. Ubuntu saca versiones cada 6 meses aproximadamente y algunas de ellas son de soporte de largo recorrido, ¿vale? Eh, Tienen otra versión más actual que es la 2304 y que cambia un poco el instalador, pero básicamente es lo mismo. Esta versión, por ejemplo, no tiene soporte extendido y tiene algunas mejoras respecto a la versión anterior, pero para lo que es la preparación del LPIC o sea, no nos aporta ninguna ventaja, ¿vale? Por supuesto, sois libres de instalar la versión que consideréis más conveniente, pero bueno, sabed que yo voy a hacer las pruebas con la 2204. Esto sería por la parte de Ubuntu que se corresponde
en los contenidos del examen con lo que sería la gestión de paquetes de Debian, ¿vale? Debian es una versión, es una distribución de Linux libre, ¿de acuerdo? Em, y es una versión, una distribución muy importante de la que derivan otras muchísimas distribuciones. Entonces, esas otras distribuciones que derivan de Debian también utilizan su gestión de paquetes, que se realiza con apt, ¿de acuerdo? Em, y como también tenemos como contenidos del examen la gestión de paquetes RPM, este RPM Package Manager se basa en el sistema operativo o la distribución de Linux Red Hat, ¿vale? Red Hat Enterprise Linux es quizás la versión empresarial de Linux más famosa que hay y la más puntera, pero no es gratuita en cuanto a que lo que ellos ofrecen son herramientas, vamos, herramientas más avanzadas y soporte, ¿vale? Esta es una versión pues para empresas, para servidores de producción. Tienen, sin embargo, hay un proyecto que es el CentOS Stream, ¿vale? Que sería como la versión de avance de lo que va a ser la próxima Red Hat. Y esta sí que la recomiendo porque es gratuita, o sea, es gratuita de instalar y la instalación es más sencilla. Lo único que esta ISO ocupa bastante más. Entonces, eh, por ejemplo, yo por aquí ya tengo descargadas la versión eh, desktop de Ubuntu, la versión de CentOS, ¿vale? Esta última que hemos visto. Y luego un Ubuntu Server, que es una versión sin entorno de escritorio, que ya la veremos al final simplemente como, bueno, como hemos dicho, para ver cómo sería un servidor más tirando a producción. Vale, con todas las herramientas descargadas, tenemos descargadas las ISOs, tendríamos descargadas VirtualBox o VMware Player. Simplemente instalaríamos VMware Player o VirtualBox y cuando acabásemos de instalar, pues lo abriríamos. En este caso, yo estoy utilizando VMware Player Workstation, ¿vale? Se nos va a abrir un entorno muy sencillo, ¿vale? No tiene mucha complicación. VirtualBox tiene algunas opciones más. El funcionamiento y la instalación es muy similar. Entonces, tanto en uno como en otro, simplemente iríamos a crear una nueva máquina virtual, ¿de acuerdo? Y aquí elegiríamos la ISO que hemos descargado y la añadiríamos, ¿vale? Simplemente navegamos a donde lo tengamos y elegimos Ubuntu versión de escritorio. Vale, no, bueno. Dependiendo del hipervisor puede que os dé algunas opciones, pero no siempre las traslada al instalador, ¿de acuerdo? Pero no recomiendo tampoco una contraseña muy larga porque vais a tener que estar introduciéndola continuamente, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo Ubuntu 64 Desktop. Y lo vamos a guardar. Aquí sí que es importante elegir el sitio donde queréis guardar las máquinas virtuales. Eso ya depende de cómo tengáis el hardware de vuestro ordenador. Por ejemplo, si tenéis un disco SSD en el que tenéis instalado Windows pequeñito, a lo mejor tenéis que instalar la máquina virtual en otro disco más grande. Dependiendo de cómo lo tengáis, elegid el disco más rápido donde lo podáis instalar. Yo, por ejemplo, tengo una partición aparte, bueno, no sé si lo tengo aparte, bueno, en Virtual Machines, ¿de acuerdo? Dentro del propio disco C, aquí, y lo pondría con eso. Es decir, elegimos el sitio donde lo vamos a instalar y creamos un subdirectorio, ¿de acuerdo? Vale. em, Dependiendo de la distribución, los hipervisores normalmente tienen unas recomendaciones. Por ejemplo, 20 gigas. Estos discos duros van a ser, o sea, estos discos duros virtuales en los que se va a instalar la distribución no consumen los 20 gigas,
enteros, ¿de acuerdo? O sea, son dinámicos. Si la instalación de Ubuntu al final de la instalación ocupa ese Ubuntu 6, 7 gigas, 8 gigas, los que sean, esos son los que se utilizan, ¿vale? 20 sería el límite por arriba. Si nosotros o sea, instalásemos más software encima o sea, dentro de esa distribución de Linux, pues iría aumentando la capacidad, pero nunca superaría. Para Ubuntu desktop es más que suficiente esos 20 gigas. Y si no lo vais a andar moviendo, ¿vale? Si no vais a andar trasladando esta máquina virtual, que eso se suele utilizar sobre todo cuando son servidores de producción, y si tenemos que hacer un mantenimiento del servidor físico, bueno, pues podemos trasladarlo de una máquina virtual, perdón, de un servidor físico a otro servidor físico para realizar el mantenimiento en el primero y volverlo a traer de vuelta cuando el mantenimiento esté completado. Generalmente, utilizarlo como un único archivo y bueno, si lo queréis mover de un disco duro a otro, pues no tenéis más problema. Vale, entonces, aquí nos da un resumen de lo que nos pone por defecto, ¿de acuerdo? Pero aquí podemos configurar el hardware, tanto en VirtualBox como en VMware Player, tenemos la opción de configurar el hardware. ¿Qué configuraciones más importantes tenemos que hacer? Bueno, aquí vemos la memoria que asigna. Esto de la RAM que le asignemos a nuestra máquina virtual dependerá de la que tengamos disponible una vez arrancado nuestro sistema operativo Windows. Es decir, si tenemos solamente 8 gigas de Windows y al arrancar ya nos está consumiendo, por ejemplo, 4,5 o 5, no podemos darle los 4, ¿vale? Aunque es una memoria dinámica, también la va utilizando según la necesita. eh, es mejor darle algo menos. Yo en este ordenador tengo simplemente 16 gigas, con lo cual una vez arrancado Windows, pues eso consume 5 o 6. Entonces tengo ese margen de dar 4 gigas. Pero tened en cuenta, si tenéis varias máquinas virtuales corriendo, cada una va a ir acumulando memoria reservada. Con lo cual, para la versión de escritorio, sí recomiendo esos 4 gigas y, como veremos ahora, 2 cores del procesador, ¿de acuerdo? Si tenemos un procesador pues, con 4 núcleos, le utilizaríamos solamente uno. Yo tengo en este, sí son 4 núcleos, sí. Entonces le voy a asignar solamente uno, ¿vale? Depende de los 4 núcleos, o sea, de los núcleos y los hilos que tengas, pero en general eh, con uno debería ser suficiente, más que nada porque los otros los estamos utilizando. Y como digo, si tenemos más máquinas virtuales corriendo, estos cores sí que se reservan al completo, ¿de acuerdo? No se utiliza un poquito de uno y un poquito de otro, no. Se utilizan al completo, con lo cual, si tenemos 3 máquinas virtuales, cada una con un núcleo, se nos queda para la máquina principal, para el Windows principal, un único núcleo para realizar las tareas. Con lo cual, bueno, hay que tener un poco de organización, ¿vale? Em, este DVD es simplemente la ISO, la que vamos a utilizar, ¿vale? Una ISO es al final una imagen de un posible DVD o de un posible CD, por ejemplo, que nosotros podemos montar en un programa como Rufus, que sería el que se utiliza, se ha pesado, que se utiliza, por ejemplo, para crear un USB instalable. Es decir, nosotros podemos elegir una imagen de disco, ¿vale? La que sea, elegir un USB externo y ese USB lo utilizamos como, por ejemplo, como disco o sea, como USB de instalación, como USB de recuperación. Y simplemente coge lo mismo. O sea, es como coge una ISO y lo convierte pues, en el contenido que tendría un DVD, ¿vale? Hace la misma función. Em, Network Adapter. Vale, esto es importante. Si solo vamos a utilizar nuestra máquina virtual a nivel interno, es decir, tenemos montada nuestra máquina virtual, la encendemos, nos introducimos en ella, ¿vale? A través de VMware, ya veremos cómo funciona una vez instalada. Y a partir de ahí hacemos todo lo que tengamos que hacer, ¿vale? Bueno, utilizamos nuestros comandos, hacemos nuestras pruebas, instalamos, desinstalamos, simplemente nos familiarizamos con el entorno Linux. Podemos dejarlo como en NAT, ¿vale? Es Network Address Translation, ¿vale? Que simplemente lo que hace es que crea como una red interna, con lo cual nos podemos comunicar a la máquina virtual desde dentro de nuestro Windows, pero no desde otro Windows, por ejemplo. Si tenemos varios ordenadores montados en nuestra red LAN, eh, no, esta nueva máquina virtual con Ubuntu no sería visible desde esos otros ordenadores. Si lo que queremos hacer es
una máquina virtual de producción, generalmente lo que le pondríamos es como bridge, ¿vale? Que es un puente. Es decir, esta máquina virtual utiliza la tarjeta de red de la máquina física, ¿vale? Como si fuese su tarjeta propia también, con lo cual tiene una IP, o sea, tiene una dirección de red dentro de esta red que tenemos montada. Esto, por ejemplo, es como se utiliza para un servidor de producción, ¿no? Tenemos un servidor físico, tiene muchas tarjetas de red, tiene más de una tarjeta de red. Los servidores virtuales están montados de esta forma, ¿para qué? Para que podamos comunicarnos con ellos sin tener que pasar por el servidor físico, ¿vale? Podemos comunicarnos con ellos desde un ordenador Windows o otro sistema em, de forma remota, ¿vale? Lo vamos a dejar en NAT y si tuvieseis alguna duda para utilizarlo, bueno, pues me lo ponéis en el foro y os explico el proceso. ¿Qué más tenemos aquí? Controladores de USB que no nos hacen realmente falta porque, bueno, ya veréis que nos dan tanto VMware como VirtualBox la opción de cuando conectamos un USB, por ejemplo, imaginaos que conectáis un pendrive, nos da la opción desde el propio entorno de VirtualBox de decidir si queremos abrir ese USB con la máquina Windows o con la máquina virtual Ubuntu, ¿vale? Y todas estas partes, que son otras opciones, ¿no? La tarjeta de sonido no nos hace falta, la impresora tampoco nos hace falta, y el monitor yo lo dejaría en los settings del monitor original, ¿vale? No me complicaría más. Entonces, estas son las opciones que podemos modificar, ¿vale? Y a partir de ahí cerramos. Nos dice que arrancar la máquina virtual después de la instalación, ¿vale? Y le damos a finalizar. Y esto habría creado lo que sería el hardware simulado de la máquina virtual, ¿vale? Y ahora, como le hemos dado a que la arranque, pues lo que está haciendo es arrancar con la instalación de Ubuntu, ¿vale? Ya veis que em, al final un entorno tipo máquina virtual en VMware Player o en VirtualBox, ya si no lo conocéis, es simplemente un sistema operativo que está corriendo dentro de un entorno aislado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener que estar saliendo y entrando de este entorno virtual. ¿A qué me refiero? Así tenemos que hacer cualquier otra tarea en nuestro ordenador normal de Windows. Bueno, pues VirtualBox es el control derecho, el que se utiliza para regresar al sistema operativo Windows, y en VMware Player es control izquierdo más alt izquierdo el que nos retorna a las otras aplicaciones que tenemos utilizando en el entorno de Windows, ¿vale? Para volver simplemente volvemos a entrar. Vale, la instalación al final suele tardar un poquito, entonces pues nos tocará esperar. Vale, generalmente las distribuciones así más amigables con entorno de escritorio, como son Ubuntu, como son Debian con escritorio, como hay muchas otras distribuciones que aprovechando que esto está tardando un poco, podemos ir viendo alguna otra cosa más. Vale, parece que sí ha ido cogiendo. Nada, no la ha cogido. ¿Veis? O sea, dan como la opción VMware o VirtualBox de cogerte los datos para que la instalación sea desatendida, pero generalmente no lo coge. Aquí ya es un poco a gusto de cada uno el idioma que escojáis, ¿vale? Yo lo suelo tener en inglés por la costumbre, pero vamos a hacer la instalación en castellano, ¿vale? Spanish. Spanish. ¿De acuerdo? Y le damos a continuar. Vale, esto es sobre todo a la hora de las teclas que vamos a utilizar. Vale. Si queréis trastear, si queréis enredar con la versión Ubuntu de escritorio, más allá de lo que serían las tareas que necesitáis para hacer con los contenidos del examen, utilizar la instalación normal, ¿vale? Pues te instala el Firefox,
te instala algunas utilidades más como LibreOffice, te instala, bueno, lo que sería la versión de escritorio del equivalente a un Windows o a un Mac OS, ¿de acuerdo? Yo para que no tarde tanto voy a utilizar una instalación mínima porque realmente es lo que necesito para mostraros cómo realizar los contenidos del curso y podemos darle esta opción de ir descargando las actualizaciones. Si no, bueno, pues a la hora de reiniciar la máquina virtual una vez instalada, vamos a ver que se puede actualizar con las propias herramientas de la máquina del Ubuntu. ¿Vale? Le damos a continuar simplemente. Y generalmente todos los instaladores de Linux son muy parecidos. ¿De acuerdo? Como os he dicho, hay una versión 23.04 en el que el instalador ya es nuevo. Depende de la filosofía que ha tomado Ubuntu en cuanto a cómo instalar los programas. Los están instalando como snaps en lugar de como package. Pero bueno, eso ya es un poco filosofía de cada distribución. Como estamos instalando en una máquina virtual, no nos vamos a complicar, ¿vale? Si lo estuviésemos instalando junto con nuestro Windows en el hardware del sistema, tendríamos que elegir la opción de algo más y aquí tendríamos que elegir, bueno, crear una partición nueva, elegir una partición que ya estuviese, elegir, pues, donde van a ir los directorios, el directorio de usuarios, el directorio home, es un poco más complejo, ¿vale? Lo dejaríamos para una instalación más avanzada si hiciese falta. Si no, como ya tenemos nuestro disco virtual creado, simplemente le damos a la opción de borrar disco e instalar Ubuntu. Y el instalador lo hace todo. Le damos a instalar ahora y tenemos que verificar, ¿vale? Los settings. Nos está diciendo que se van a crear las siguientes particiones y se van a formatear. O sea, se va a utilizar este disco, SDA, ¿de acuerdo? Y se va a utilizar una partición 1 eh, como ESP y una partición como XT4, que es el sistema de archivo de Linux, ¿vale? Una sería la partición de inicio y otra sería la partición donde va a estar instalado el sistema. Ya lo veréis o lo habréis visto ya en la teoría con la parte de cómo arrancar. Aquí elegiríamos nuestra zona horaria, ¿vale? No hay más complicación que señalarla con el ratón. Vamos a quitar esto porque no nos ayuda. Vale, y aquí elegiríamos el nombre, ¿vale? Y seleccionaríamos el nombre de este que va a utilizar. Esto sería el equivalente al hostname de la máquina, ¿de acuerdo? Con lo cual poner un nombre que no sea demasiado largo para que a la hora de estar en la línea de comandos pues no aparezca un nombre demasiado largo. Por ejemplo, vamos a poner Ubuntu Desktop, ¿vale? Y lo mismo, aquí yo no pondría un nombre muy, bueno, el nombre da un poco igual, pero la contraseña, como no va a ser un servidor de producción que va a estar sometido a ataques, pues yo no pondré una contraseña muy larga porque cada vez que tengamos que utilizar los privilegios de superusuario, tenemos que introducir la contraseña. Incluso cuando se nos bloquea cuando nos salta el bloqueo de pantalla, también tenemos que volver a introducirla. ¿Vale? No recomiendo el login automático, más que nada porque al final si estáis haciendo este curso es porque tenéis pensado seguir el camino de administrador de Linux, entonces, bueno, hay que seguir unas buenas prácticas, ¿vale? El logueo automático nunca se recomienda, ¿vale? Y tampoco vamos a utilizarlo como dentro de un directorio activo de Windows, ni con Radius, con lo cual esto tampoco nos hace falta, ¿vale? Y le daríamos a continuar y él ya está con la instalación. Vale, lo dejamos corriendo y mientras tanto os explico eh, lo que es, cómo es o cómo se suele instalar un servidor en producción, ¿vale? Yo desde aquí, desde este ordenador con Windows, por acceso remoto, estoy conectado, ¿vale? A un servidor que tengo de prueba que está utilizando Windows Server 2022, ¿de acuerdo? O sea, es una máquina aparte que tiene su Windows Server instalado. Eh,
en los roles de servidor, ¿vale? Este servidor, este Windows Server 2022, tiene el rol de Hyper-V, ¿vale? Tiene el rol de hipervisor. Generalmente no se utiliza más que un rol por servidor, ¿vale? Si quisiésemos instalar eh, otro servidor, por ejemplo, Active Directory, crearíamos otro servidor con Windows Server, ¿vale? Lo arrancaría, podríamos crearlo sin entorno de escritorio, ¿vale? Este lo he instalado con entorno de escritorio. Y ese haría las labores de Active Directory y generalmente de servidor DNS. Entonces, Hyper-V es otro hipervisor, ¿vale? Como hemos visto, de tipo 1, en el que yo igualmente puedo crear máquinas virtuales, ¿vale? Yo tengo aquí mi hipervisor y puedo elegir. No, no me lo deja. Ah, vale. Este es el manager y este es el servidor, ¿de acuerdo? Y aquí puedo elegir, bueno, pues crear una máquina virtual, importar una que ya está creada, bueno, y cambiar algunos settings, ¿no? Entonces, yo aquí tengo una máquina virtual ya instalada en el Hyper-V. ¿Qué ventajas tiene este Hyper-V? Que esta máquina virtual, que la voy a abrir aquí, bueno, la tengo abierta aquí, ¿vale? Este es un Ubuntu Server, ¿de acuerdo? No tiene entorno de escritorio, ¿vale? Pero estamos accediendo a él directamente, ¿vale? IP, ¿vale? Tiene su propia dirección IP, ¿vale? Que aparece, bueno, no nos aparece porque es un entorno sin escritorio, con lo cual no coge ni siquiera el ratón. Pero bueno, tenemos que ahí aparece el 192.168.1.45, ¿vale? Está montado con la tarjeta de red en formato puente, en forma de puente, con lo cual yo, por ejemplo, si quiero conectarme a este servidor, puedo entrar remotamente al Windows Server, acceder, como hemos visto, al servidor y trastear aquí, ¿vale? Poner mis comandos aquí, como he puesto ahora, o, que es la forma convencional, yo olvidarme de que esto está corriendo, lo dejo corriendo. De hecho, el servidor no tiene conexión o sea, no tiene ni siquiera un monitor, un teclado, un ratón, simplemente está ahí funcionando, ¿de acuerdo? Yo estar en mi entorno normal de Windows y utilizar un programa como PuTTY, ¿vale? No tiene un nombre muy afortunado, pero es el programa que se utiliza por excelencia en Windows para conectar vía SSH, que lo veréis a lo largo del contenido del curso, ¿vale? ¿A qué? A un IP, ¿no? Bueno, pues si yo digo que me quiero conectar a un servidor, pues simplemente digo 192.168.1.145, que es la IP de ese servidor, de esa máquina virtual Ubuntu Server que está dentro de un Windows Server al que yo estoy conectándome en remoto, ¿vale? Pero esto lo que hace es conectarse con él directamente. Entonces, si yo lo abro, ¿vale? Me conectaría con las credenciales que tengo y estoy conectado ya desde mi máquina Windows sin hacer ningún paso intermedio, ¿vale? Y veo que estoy conectado, o sea, tengo abierta la sesión con este usuario, ¿vale? Por TTY, que es el terminal virtual dentro de del propio Ubuntu Server, y estoy conectado a él también a través de este emulador de terminal, que es PuTTY, y me está diciendo que estoy conectado a él desde la IP de mi ordenador Windows. Entonces, esto puede parecer paso innecesario porque me podría conectar al servidor desde Windows Server, tampoco son tantos pasos, pero si yo quiero, si yo tengo muchas máquinas virtuales corriendo en un único servidor, pues al final es más cómodo tener otra ventana, por ejemplo, de PuTTY y agregar aquí otra conexión, ¿vale? Decir, bueno, pues ahora me conectas al 1.45, o sea, al 1.146, por lo que sea. Y aquí puedo salvarlas y volver a cargarlas, ¿vale? Entonces, la forma de manejar, bueno, el Ubuntu Server que está corriendo igual, es un servidor de prácticas, no está produciendo nada, ¿vale? Pero
Así es como yo, por ejemplo, si este servidor estuviese utilizando las labores de, de servidor web, por ejemplo, si tuviese, a ver cómo lo podría mirar, no, porque no tendría que irme a los directorios. Eh, Bueno, si este servidor Linux estuviese haciendo unas labores de servidor, por ejemplo, web, como Apache, servidor DNS, teniendo bin, el paquete instalado de servidores DNS, bueno, pues yo lo administraría este servidor o todos ellos simplemente con una conexión SSH, ¿vale? Que es mucho más rápido. O sea, es mucho más, bueno, aparte de ser más rápido, es mucho más eficiente que tener que estar entrando máquina virtual por máquina virtual. ¿De acuerdo? Pues así es como se accedería. Y de la misma forma, si nosotros este Ubuntu de escritorio, si lo hubiésemos puesto en la conexión en lugar de NAT como bridget o puente, podríamos, tendría al final de la instalación un IP, ¿de acuerdo? Y podríamos igual conectarnos con PuTTY o con alguna aplicación similar a ese IP. Pero como lo hemos puesto con Network Address Translation, vamos a tener que entrar desde lo que sería la aplicación de VMware. Vale, esto está terminando de instalar ya. Como digo, para lo que es el temario, recomiendo, eh, sería más que suficiente con la versión servidor, ¿vale? Con la versión servidor de Ubuntu Server, y de hecho, si instaláis otra máquina virtual con CentOS, ¿vale? Para poder utilizar la paquetería, simplemente para poder trastear un poco con el RP, o sea, con Yum, con DNF y con alguna otra particularidad del sistema de archivos, o sea, el sistema de paquetería de Red Hat. Este lo instalaría, ¿vale? Este crearía otra máquina virtual adicional con VMware, ¿de acuerdo? Con VirtualBox, y este sí lo instalaría como servidor, ¿vale? Dentro de la instalación dentro del proceso de instalación de CentOS, te da la opción de elegir instalar como servidor, y no me molestaría en hacer una instalación de escritorio porque no la necesito. Simplemente con ver cómo son esos comandos en la línea de comandos, esos comandos de paquetería en la línea de comandos, tengo más que suficiente. Vale, a ver si termina de instalar esto. Por supuesto, o sea, si es un Ubuntu sin versión de escritorio, la instalación es mucho más rápida. Para Ubuntu Server simplemente nos iríamos aquí, ¿vale? A esta versión Ubuntu Server, ¿de acuerdo? Que es, que es mucho más ligerita, ¿vale? Otra distribución que a lo mejor os apetece enredar, y a nivel personal, que es la que es muy utilizada a nivel de pentesting y toda esta parte de ciberseguridad, es Kali Linux, ¿de acuerdo? Esta es una distribución que trae preinstaladas un montón de herramientas de eso, de test de penetración, de check de seguridad, ¿vale? Es un poco más pesada, pero tiene algunas ventajas, y es que tiene sus propias versiones de máquina virtual. Es decir, lo que nos descargaríamos aquí sería no una ISO, sino el archivo de máquina virtual, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, si arrancamos otro VMware Player aquí, nos da la opción de abrir una máquina virtual, ¿vale? No está en esta carpeta, ¿vale? Bueno, depende de dónde la descarguemos, pero, por ejemplo, si yo me voy a donde está esta otra máquina virtual, que ya tengo, no estoy seguro si está por aquí,
Este archivo, como veis, no es una ISO, es un archivo de máquina virtual. Entonces, al abrirlo, nos abriría la máquina virtual directamente. Entonces, es más cómodo porque Kali se suele instalar casi siempre como máquina virtual, porque bueno, toda la parte de test de penetración se suele hacer, siempre se recomienda hacer como máquina virtual para que no te hackeen de vuelta, ¿de acuerdo? Pero bueno, igualmente tiene ISOs, ¿vale? De convencionales, ¿vale? A ver si termina esto. Perfecto. Bueno, ha terminado de instalar nuestra máquina virtual y le damos a reiniciar ahora. Dependiendo obviamente de los núcleos y de la memoria que le hayáis dado al sistema, pues tardará más o menos. Ya os digo que para toda la parte que necesitáis, salvo el módulo que hace referencia a Xorg, que es el gestor gráfico, ¿vale? El resto de contenido de los exámenes, tanto el EPIC 1, o sea, tanto el 101 como el 102, lo podéis hacer con un Ubuntu Server que solamente incluye línea de comandos, ¿vale? Pero vamos, que ahí se puede hacer todo. Instalaciones, desinstalaciones, toda la parte de manage, ¿vale? Bueno, cada uno tiene una opción diferente. Por ejemplo, VMware Player te da esa opción, o sea, con este icono nos permite arrancarlo en modo pantalla completa. Y simplemente una vez iniciada la sesión ya nos aparecería el Ubuntu escritorio, ¿vale? Un poquito lento porque este ordenador pues tiene ya algún tiempo, ¿vale? Y toda esta parte la podemos ir copiando, ¿vale? Porque GNOME, ¿vale? Las distribuciones suelen ser lo que sería un kernel, unas aplicaciones y luego un entorno de escritorio. En otras distribuciones podemos elegir GNOME, ¿vale? Que es este entorno de escritorio. Podemos utilizar, si nuestro ordenador tiene unas limitaciones, o sea, es más limitado, un entorno de escritorio que sea más ligerito, ¿vale? Va a ser más feo, pero va a ser bastante más ligero. Ubuntu Pro, nada de esto. Si queréis, como es un servidor de prueba, si queréis mandar toda la parte de telemetría, pues no hay ningún problema, ¿vale? Y aquí ya estaría nuestro entorno de escritorio para empezar a trabajar. Aquí tenemos las aplicaciones, las mínimas que nos ha instalado, ¿de acuerdo? Tenemos un panel de settings para manejar lo que sería el entorno de escritorio y alguna cosa más, ¿de acuerdo? Em, Aquí ya es que trasteéis, pero en general casi todos los ejercicios los vamos a hacer con el terminal, ¿vale? Entonces, eh, aquí ya podemos utilizar nuestra línea de comandos con los comandos que vayamos viendo a lo largo de nuestro estudio, ¿vale? Por ejemplo, si queremos hacer un update de las aplicaciones, pues pondríamos apt update, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos está diciendo? Que no tengo permisos. Entonces, ciertas operaciones del sistema las tenemos que hacer con permisos de superusuario. Para eso utilizamos el comando sudo, ¿no? Sudo apt update y cada vez que utilizamos una llamada superusuario, depende de la distribución, pero en Debian y derivadas te suele dejar guardada esa contraseña durante unos minutos. Porque si tengo que hacer ahora el siguiente paso, que sería eh, update, nos busca si hay paquetes para actualizar y upgrade, ¿vale? Nos los actualizaría. Por ejemplo, sería sudo apt upgrade. Eso ya lo vais viendo en el contenido del curso. No lo voy a hacer porque, bueno, ya vemos que tenemos 280 paquetes para actualizar, con lo cual tardaría bastante más rato. Pero básicamente esto sería lo que es la instalación, ¿vale? Ya desde dentro de aquí
bueno, pues podemos utilizar como si fuese un sistema operativo Windows normal, ¿vale? Pero con sus aplicaciones particulares. Pero ya os digo que lo que vais a necesitar solamente es la línea de comandos. Vale, ahora, olvidándonos de lo que sería la parte interna, generalmente nosotros tenemos varias opciones a la hora de gestionar nuestra máquina virtual. Y una de las ventajas de la máquina virtual es que nosotros tenemos una sesión hecha en la que tenemos varios comandos utilizados, estamos en medio de querer hacer una carpeta y tenemos por lo que sea reiniciar nuestro Windows original, a nuestro Windows en el que estamos trabajando, IPAS, ¿vale? Vemos que aquí nuestra IP es 168.20.128, ¿vale? No está dentro del S.1, que es la red LAN original. Esto está dentro de una subred que ha creado para comunicarse solamente con el Windows, con lo cual nosotros no podemos acceder a este desde un externo, ¿vale? Em, a lo que iba, nosotros, la máquina virtual nos ofrece bastantes ventajas. Primero, que no necesitamos instalarla, obviamente, en el hardware, ¿vale? No tenemos que tener ni un disco duro aparte, ni nada de nada, un disco duro de hardware aparte. Y luego nos permite, dependiendo del hipervisor, pausar. Por ejemplo, ¿qué hace esta pausa en VMware? Cuando yo la pauso, lo que hace es guardar la máquina, ¿de acuerdo? Y cerrarla. Es decir, yo en mi VMware no tengo nada corriendo ahora mismo. Lo que ha hecho es cerrar la máquina, guardar el estado de la máquina y cerrarla, con lo cual ya me ha eh, quita esa reserva de un procesador y esos 4 gigas, la máquina está suspendida, o sea, no está funcionando. En VirtualBox lo que se hace de la misma forma, pero cerrando la ventana de VirtualBox. A la hora de cerrar la ventana de VirtualBox, me dice si quiero salvar la máquina. Entonces, si yo esta máquina que la tengo salvada, la vuelvo a reiniciar, la máquina no se, perdón, no la vuelvo a reiniciar, sino la vuelvo a iniciar. Esta máquina Linux no reinicia. Simplemente lo que hace es volver a cargarla, pero desde el estado en el que estaba, ¿vale? La restaura. Y ya, como veis, tengo aquí mi terminal. Si tuviese abiertas algunas pestañas en Firefox, volverían a estar abiertas. Es decir, es como crear una fotografía de la máquina. Será como el suspender de Windows, ¿no? Está suspendida. Entonces, cuando yo la vuelvo a arrancar, vuelve al estado que estaba. ¿De acuerdo? Y con esto yo creo que hemos cubierto pues, lo que es la instalación y cómo manejar las máquinas virtuales. Bueno, pues lo dejo aquí, que no quiero que se extienda demasiado este vídeo. Si tenéis alguna pregunta, ya sabéis, tenéis el foro y si no, por mensaje privado. ¿De acuerdo? Espero que os haya sido de ayuda y que lo hagáis lo antes posible para que os salgan dudas y me las preguntéis y sobre todo para que a la hora de estudiar eh, os pongáis a hacer la línea de comandos lo antes posible. Muy bien.